¿Alguna vez se han parado a pensar cómo se construye un discurso político? ¿Uno tan potente que es capaz de partir a una sociedad en dos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desarmar, sí, pieza por pieza, la maquinaria de una retórica muy específica e influyente, basándonos en el análisis de una tesis académica que hizo exactamente eso. Seguro que han visto esta imagen 1000 veces. Los pañuelos celestes, los pañuelos verdes, se han convertido en todo un símbolo de la polarización en América Latina. Pero a ver, ¿estamos viendo simplemente un desacuerdo de opiniones? ¿O es algo más? El material que analizamos hoy sugiere que esto es una auténtica batalla discursiva, con sus propias armas y sus propias estrategias. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. Ojo, no se trata de decidir quién tiene la razón. Para nada. Lo que queremos entender es la mecánica. El cómo. Cómo se usa el lenguaje no solo para defender tus ideas, sino, y esto es lo más importante, para construir la figura de tu adversario. Ok, para desentrañar esta maquinaria tenemos un plan. Primero vamos a ver el campo de batalla, luego las armas que se utilizan. Después nos meteremos con la estrategia principal. Analizaremos tácticas y metáforas muy concretas y para terminar nos haremos la gran pregunta. Bueno, ¿y todo esto por qué debería importarnos? Venga, empezamos. El primer componente, el terreno de juego, el lugar donde ocurre todo. La tesis que nos guía lo define con un concepto clave de la teoría política, el antagonismo. Y entender esto es fundamental, porque ya nos dice que no estamos hablando de una charla de amigos. Entonces, ¿qué es esto del antagonismo? Pues, según la teoría de la Clau que usa la fuente, no es una simple diferencia de opinión. ¿Qué va? Es una división radical, una fractura. La idea es que la identidad de un grupo, el nosotros, solo puede existir, solo se puede definir si tiene un ellos al frente al que oponerse. O sea, no es un pienso distinto a ti, es más bien un tu mera existencia es una amenaza para la mía. Y esta tabla lo explica visualmente de maravilla. Fíjense cómo se dibujan los dos campos. A un lado, el nosotros, unido por ideas grandes como la nación, la familia, la vida. Y al otro, el ellos, donde se mete en un mismo saco a todos los adversarios. Y aquí está el truco, la clave de todo. La fuerza de ese nosotros depende totalmente de que exista ese ellos unificado. Listo. Ya conocemos el campo de batalla. Ahora toca hablar del armamento. ¿Con qué se pelea en esta guerra? Pues con palabras y con símbolos que se convierten en auténtica munición. El análisis se basa en una idea muy potente de Judith Butler, la violencia retórica. ¿Y eso qué es? Pues básicamente que las palabras no son inocentes. Algunas tienen una fuerza real, una capacidad de herir, de subordinar, porque arrastran toda una historia de poder detrás. No son solo sonidos que salen de la boca, son actos que tienen consecuencias reales. Y aquí tenemos otra arma clave, una que la Clau llama significante flotante. Piensen en palabras como libertad o vida. Suenan genial, ¿verdad? Pero su significado no es fijo, no está tallado en piedra. Está, bueno, flotando. Es inestable. Y ahí es donde empieza la pelea política. Cada bando intenta agarrar esa palabra, adueñarse de ella y llenarla con su propio significado. Y aquí los tienen, los grandes trofeos en disputa que la tesis identifica. Vida, libertad, democracia. Piensen en cada una de estas palabras no como una idea, sino como un territorio. Los dos bandos usan la misma palabra, claro, pero se pelean a muerte para imponer su definición. La verdadera batalla es por el control del significado. Bien, ya tenemos el escenario y las armas. Ahora vamos a la estrategia. El análisis identifica dos movimientos maestros en este tablero. Primero, la creación de un enemigo que parezca un solo bloque. Y segundo, una táctica fascinante que se conoce como secularización discursiva. Y esto es una jugada del libro. Fíjense, en la realidad, a la izquierda, tienes un montón de feminismos, de movimientos LGTBQ+, de teorías distintas, un universo complejo y diverso. Pero, ¡pum!, miran la jugada retórica a la derecha. El discurso que se analiza agarra todo eso, lo aplasta y lo mete en una sola caja con una etiqueta, la ideología de género. Así, lo que era plural se convierte en un enemigo único y monolítico, mucho más fácil de atacar. Y aquí está la otra estrategia clave, la secularización discursiva. Suena un poco académico, pero la tesis lo desgrana en 3 pasos muy sencillos. Primero, se parte de un argumento que en el fondo es moral o religioso. Segundo, ese argumento se traduce, se viste con el lenguaje de la ciencia o del derecho, que suena más neutral. Y tercero, se presenta no como una creencia, sino como una verdad objetiva, universal. Y claro, así su mensaje llega mucho más lejos. Bueno, basta de teoría. Vamos a lo concreto. ¿Cómo se ve todo este arsenal en acción? La fuente analiza algunas citas y metáforas que son, de verdad, increíblemente reveladoras. Esta cita, sacada tal cual de los documentos que analiza la tesis, es un ejemplo de manual. Escuchen bien. No dice la ciencia demuestra o los datos sugieren. No. Dice la ciencia nos grita.
Se usa la autoridad de la ciencia para lanzar una afirmación que tiene una carga moral enorme. Es la secularización discursiva en una sola frase. La investigación también se fija mucho en cómo se usan metáforas relacionadas con el cuerpo para moldear la opinión pública. La tesis identifica 3 que son muy potentes. La idea del útero como un territorio que le pertenece a la nación, la del cerebro sexuado materno, y una metáfora visualmente potentísima que vamos a ver ahora mismo. Hablemos de el útero transparente. Esta metáfora es potentísima. Es una operación simbólica increíble. Lo que hace es convertir el útero en una especie de ventana. ¿Se lo imaginan? Y al hacer eso, el foco cambia por completo. La mujer como sujeto casi que se borra de la imagen y el feto se convierte en el único protagonista. Un cambio de foco que, como pueden suponer, tiene unas implicaciones gigantescas. Y con esto llegamos al final, a la pregunta más importante. ¿Y todo esto por qué nos debería importar? Pues porque, como insiste la fuente, toda esta maquinaria de palabras no funciona en un mundo de fantasía. Tiene consecuencias muy, muy reales. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Todo lo que hemos estado desarmando no es un simple juego de florituras, no es una cuestión de estilo. Es, en el fondo, una práctica política. Las palabras se usan para construir realidades, para movilizar a la gente y, por supuesto, para intentar cambiar las leyes y la sociedad. Y aquí los tenemos, los efectos tangibles de esa maquinaria. Según la literatura que se cita en la fuente, este tipo de discurso no se lo lleva el viento. No, influye en la legislación, tiene un impacto real en las elecciones y, sobre todo, ahonda las divisiones que ya existen en la sociedad. Como vemos, las palabras tienen peso. Así que, el mensaje clave de todo este análisis no es que se pongan de un lado o del otro. No es esa la intención. Es algo, creo yo, más fundamental. Es entender las reglas con las que se juega la política hoy en día. Es una herramienta para que ustedes puedan analizar, no para que juzguen. Y los dejamos con esta última pregunta, una que la tesis casi nos obliga a hacernos. Si el antagonismo, si esto de crear un ellos contra un nosotros, es un motor tan potente para unir a la gente y para movilizarla, ¿es siquiera posible pensar en un debate público, sano, fuerte, que no necesite construir primero un enemigo? Ahí queda eso.